Hola nuevamente, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día voy a preparar causa limeña con atún. Va a ser algo rico y es un poquito más de trabajo para preparar este plato, pero sale delicioso. Y también quiero decirte gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web que es www.vidasanaconana.com. Y no te olvides de suscribirte y me das un like. Y espero que estén teniendo un buen día y un buen fin de semana. Entonces vamos a empezar con los ingredientes. Necesitamos papas bien lavadas, una lata de atún, 3 huevos, 2 tomates que estén firmes, un pedazo de cebolla, salsa amarilla, una palta, 2 limones, 2 o 3 limones pues, y mayonesa. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar las papas hasta que estén suaves. Y también tenemos que cocinar los huevos. Entonces vamos a empezar a preparar eso. Acá yo he forrado un envase con plástico para que nuestra causa no se nos pegue. Tengo acá uno mediano y uno pequeño. Y tengo el atún ya desmenuzado y sin agua. Tengo el tomate picado, los limones, la cebolla, la palta en rodajas y los huevos. Y lo primero que hacemos es echarle pimienta negra a nuestro atún y exprimir medio limón. Y vamos a echarle la cebolla. Y la mayonesa. Vamos a mezclarlo bien, muy poca mayonesa porque la mayonesa tiene mucha grasa y tratemos de hacerlo lo más saludable que podamos, muy poquísimo es. Mezclarlo bien, ya las papas y los huevos están cocinándose, van a estar listos muy pronto. Las papas se enfriaron, los pelé, yo ya agregué la sal, un poco de sal. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la pimienta y el jugo del limón. Yo ya he exprimido un limón y le he agregado, y la salsa de ají poco a poco para ver qué cantidad necesitamos. Yo estoy usando la batidora, pero si tú no tienes la batidora en casa, puedes usar el aplastador de papas y lo tienes que amasarlo con la mano. A mí me encanta usar la batidora porque es más rápida y sale todo parejo, la masa, sale igual todo. Y hay que moverlo un poquito para que los bordes, y probamos, está delicioso. Le falta un poquito de salsa de ají amarillo y lo mezclamos un poquito más y facilísimo, rápido, y así nos quedó nuestra causa. Bueno, ahora vamos a armar nuestra causa. En el envase que hemos forrado vamos a poner una cantidad de masa que hemos preparado. Yo estoy haciendo 2, la pequeña y la grande. Y en los dos envases tenemos que ponerlo para hacer nuestra base. Hacerlo bien, que esté todo parejo. Recuerda, siempre con su plástico. Ahora lo que voy a hacer es poner una cucharada de mayonesa. Utilizamos muy poca mayonesa porque la mayonesa, como les dije anteriormente, no hay que comerlo mucho. Vamos a poner ahora las paltas en rodajas que hice en los 2 envases que estoy preparando. Y me tengo que lavar las manos, y lo que voy a hacer ahora es poner el atún encima de las paltas
Ya el atún también tiene mayonesa y con eso se van a pegar todos los ingredientes. Y ahora lo que voy a poner es el tomate, todo parejo para que salga al momento de comer salga por todo, un poquito más de mayonesa, poquísimo, y para que nuestros huevos se peguen ahí. Y acá un poco más. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir esto con la masa de la papa que hemos preparado. Es bien rápido hacer eso. Y también acá voy a hacer lo mismo. Tengo que usar las manos para cubrir todo esto. Que no se vea nada de lo que está adentro. Y listo, hasta que quede todo parejo. Ya casi terminamos. Ahora lo que voy a hacer es servir la causa. Miren qué bonito quedó. Vamos a servir. Muy bien, lo que voy a hacer es voltear con mucho cuidado porque se nos puede romper, muy despacito. Y listo, ya está, tenemos uno. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a adornarlo primero. Voy a echarle un poquito de crema que yo tengo que hice ayer. Y puedes echarlo ketchup encima, puedes ponerlo huevo rallado, pero lo voy a hacer yo más simple. Ahora esto también, voy a voltearlo. Y lo mismo, con mucho cuidado porque se nos puede salir, ¿vieron? Pero eso se arregla. De nuevo lo ponemos a su sitio y queda perfecto. Igualmente voy a adornarlo y echarle la crema de nuevo. Y eso sería todo. Gracias por mirar mis videos. La próxima semana le estaré poniendo nuevos videos saludables. Y nos vemos la próxima semana. Chao.